Buenos días a todas y a todos los asistentes, buenos días a nuestros panelistas. Les doy la bienvenida a la 14ª sesión, a la 14ª sesión del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas, organizado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Yo soy Miguel Ángel Ramírez, laboro en la CIS y estaré moderando el día de hoy esta sesión. Esta sesión trata un tema muy interesante para la región de América Latina y el Caribe y para los sistemas de seguridad social de la región latinoamericana, y contamos con tres panelistas que nos aportarán valiosas conocimientos, aprendizajes y experiencias sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad social, en particular los seguros de desempleo en la región latinoamericana. En particular contamos con el doctor Mario Velázquez Pinto, con el economista Gustavo Vargas, que nos hablará sobre la experiencia en Ecuador, y con el doctor Eduardo Lepore, que es de Argentina, y él nos contará sobre la experiencia argentina. Entonces, en esta sesión tendremos primero un encuadre general que nos presentará el doctor Velázquez Pinto, sobre el funcionamiento de los seguros de desempleo en la región de América Latina y el Caribe, y después analizaremos las experiencias particulares de Ecuador y de Argentina en la implementación de este tipo de mecanismos. Me parece que, era recurrente en los análisis de los sistemas de seguridad social del continente americano y en particular de América Latina y el Caribe, que la protección del ingreso de las personas en edad de trabajar, particularmente la protección frente al desempleo, continúa siendo una de las principales deudas pendientes de nuestros sistemas de seguridad social. En la región latinoamericana son pocos los países que tienen seguros de desempleo. Podemos mencionar los casos de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Brasil, y quizás se me esté escapando uno más, pero en realidad de la casi veintena de países que constituyen la región, solamente 6 tienen un sistema de este tipo. Entonces es evidente, desde antes de la pandemia era evidente las limitaciones que había en la protección del ingreso de las personas en edad de trabajar. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 ha puesto este tema pues en el centro del debate. ¿Por qué? Bueno, porque ante el arribo de la pandemia a nuestros países, los gobiernos tuvieron que implementar medidas de distanciamiento social que en ocasiones supusieron el freno total a sectores importantes de la economía, por lo que se perdieron empleos o muchas personas dejaron de recibir ingresos por trabajo. Algunos gobiernos actuaron y establecieron programas emergentes precisamente para hacer transferencias monetarias a estas personas. Otros, sin embargo, han tenido una respuesta más limitada. El desafío, pues, sigue siendo garantizar la protección del ingreso y de esta manera garantizar el acceso al derecho humano a la seguridad social. Estas preocupaciones son el centro de esta 14ª sesión del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas, que van orientadas a ver cuál es la situación del seguro de desempleo en la región, cuáles son las perspectivas a futuro, particularmente tomando en cuenta los efectos de la pandemia. Y también el objetivo es aprender de la experiencia ecuatoriana y argentina para ver qué elementos podrían adecuarse a las condiciones del resto de países que tienen todavía pendiente la institucionalización de mecanismos de protección en este sentido. No me extiendo más, esto solamente eran unas palabras de bienvenida, de introducción, y bueno, pasamos con nuestro primer panelista, que es Mario Velázquez Pinto. Él es ingeniero comercial con mención en economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. Sus áreas de especialización son la economía del trabajo y protección social. Se ha desempeñado como consultor de organismos internacionales en la mayoría de los países de la región de América Latina y como asesor económico en el diseño de políticas públicas de los ministerios de Hacienda, del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social de Chile. Tuvo a su cargo el diseño del seguro de cesantía
y formó parte del equipo técnico para la creación del pilar no contributivo de pensiones en Chile. También ha colaborado en el diseño de propuestas y reformas a instituciones de la seguridad social en diversos países de América Latina y durante el presente año ha proporcionado asistencia técnica para la protección ante el desempleo durante la pandemia. Sin más, bueno, cedo la palabra al doctor Velázquez Pinto. Le recuerdo, son 20 minutos para su intervención y bueno, le dejo la plataforma para que nos presente. Muchas gracias. Perdón, disculpe que lo interrumpan, no lo estamos escuchando. Permítame un momento. No, todavía no. Perdón, una disculpa a nuestros asistentes. En un momento solucionamos este pequeño inconveniente técnico. Todavía no. Una disculpa a nuestros asistentes, es recurrente que en este tipo de plataformas tengamos este tipo de inconvenientes. En un momento lo solucionamos y damos paso a la exposición del doctor Velázquez Pinto. Esperamos que esto no nos tome mucho tiempo. Una disculpa. Perdón, Mario, buenos días. ¿Podría, por favor, volver a checar su audio como lo hicimos hace unos minutos? No, todavía no lo escuchamos. Ya lo escuchamos, ya tiene audio. Doctor, ya le escuchamos. Ahora me estará escuchando. Ya. Sí, ya le escuchamos. ¿Ahora sí? Sí, ya le escuchamos. Perfecto. Es que ahora no lo escucho yo, ese es el problema. Uy. Estamos. Okay. Al público, una disculpa por el inconveniente. Es relativamente normal que sucedan estos inconvenientes con la tecnología y con estos seminarios a distancia. No sé si ya tengamos el audio por ahí con Mario Daniel Velázquez Pinto. ¿Ahora sí? Sí, ya lo escuchamos bien. Perfecto, perfecto. Bien.
volver a preparar. Entonces, bueno, al parecer ya estamos en línea y escuchándonos mutuamente. Así es, sí, por favor, ya Bien. pueden proceder con su exposición. Perfecto. Entiendo que, bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación. Estoy viendo que, ya, perfecto, vamos a mostrar la pantalla. Quiero agradecer esta invitación para participar, bueno, en la 14ª versión de este seminario, y me entusiasmó desde el comienzo de esta idea y he hecho una presentación para ocupar los minutos que se me han sido asignados y esperar con mucho interés las otras presentaciones y las consultas que surjan en esta ocasión. Voy a mostrar la pantalla. ¿Me confirman si ya la ven? Sí, ya se ve. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, esta presentación es una presentación que va a ser relativamente breve, pero espero que sea clara, y la he denominado protección ante el desempleo, la crisis COVID-19 y algunos desafíos. Voy a desarrollar tres puntos. Los primeros es un breve repaso sobre el tema de la protección, pero centrándome específicamente en los seguros de desempleo. ¿Cuál ha sido el rol que estos han cumplido en la protección al desempleo en la crisis, una crisis especial? Y finalmente plantear al menos 3 desafíos que me parecen importantes en la medida en que existe un tránsito efectivo hacia la reactivación económica y una normalidad o nueva normalidad en materia económica y social. En primer lugar, en relación con las causas, los riesgos y la protección al desempleo, solo a modo de ir ordenando el análisis. Bueno, las causas del desempleo son básicamente 4. Lo podría encontrar algunas más, pero el desempleo se genera por las diferencias, por los cambios en los ciclos económicos en términos de crecimiento. También puede ser generado por una insuficiencia persistente de inversiones, de capital. En el entendido que cuando hay una formación de capital activa, lo que se genera es más actividad económica y con ello una mayor demanda por trabajo. También es posible encontrar desempleo por otras causas como desequilibrios en los mercados de trabajo que no logran resolverse automáticamente, nunca funcionan de esa manera, salarios superiores a nivel del equilibrio, en fin. Y otro tipo de desempleo también se genera por desajustes persistentes entre la demanda y la oferta de trabajo. Entonces, hay distintos tipos de desempleo, ¿no? De las causas uno podría clasificar o llegar a esa conclusión de que hay distintos tipos y por lo tanto las soluciones o el instrumental para enfrentarlo también es distinto. ¿Cuál es la segunda observación? Se refiere a que los mercados no generan una solución óptima frente al riesgo del desempleo. Si uno dejara que el mercado buscara una solución óptima, esta sería subóptima, ¿ya? Porque por la existencia del riesgo moral o riesgo de abuso, es decir, las aseguradoras no conocen exactamente cuál es el riesgo de cada persona y cada persona podría también modificar ese riesgo en el tiempo. Habría un efecto de selección adversa, o sea, la tendencia sería asegurar a los que tienen menores riesgos y por lo tanto los que tienen más riesgos quedarían sin protección. Los mercados de capitales podrían aportar en esto, en la medida que un trabajador que queda desempleado, cuál es su probabilidad de volver al empleo, ellos podrían proporcionar ingresos, que es lo que hacen los seguros. Sin embargo, esa información es imperfecta, por lo tanto tampoco es una solución óptima. Y finalmente, existe el riesgo, a diferencia de otros seguros o de otros eventos, el riesgo del desempleo masivo. Bueno, ¿qué más elocuente el ejemplo que nos ha tocado vivir durante este año, ¿no?
Ahora, se refiere a una causa bastante distinta. Digamos, aquí lo que hubo es confinamiento, paralización total de las actividades, son consecuencias de una estrategia sanitaria la que produce el problema. Bueno, pero en general lo que tenemos es que hay soluciones disponibles y ello justifica entonces el diseño y aplicación de políticas públicas para enfrentar este evento del desempleo. Y hay algunos instrumentos que son bastante conocidos y que son algunos más abundantes que otros en los distintos países de la región de América Latina y el Caribe. Las indemnizaciones por despido, si bien no fueron generadas para cubrir un riesgo de desempleo, porque en el fondo una indemnización lo que hace es que indemniza a aquella parte. Hay dos partes que se ponen de acuerdo en un contrato y hay una que no puede cumplirlo, y por lo tanto ahí indemniza a la otra. ¿Okay? No está pensada para la búsqueda de empleo. Ese es el origen, al menos. En todo caso, se trata de recursos que va a contar el trabajador cuando pierde su empleo. Las otras son las cuentas de ahorro individual. En el caso de Ecuador existe, en el caso de Chile existe, en el caso de Colombia, sin ser un seguro, también existe. Están los seguros propiamente y los programas no contributivos, básicamente de asistencia al desempleado, en el cual se genera una transferencia monetaria a partir de un test de ingresos o de necesidades. ¿Cuáles son las principales funciones de estos tipos, de estos instrumentos? ¿Hacia dónde va la finalidad de proteger? Primero, tratar de garantizar la sustitución de ingresos. Ya se pierden los ingresos y estos sistemas lo que buscan es sustituir esos ingresos perdidos, parcialmente. Hay un componente adicional que lo hace a este tipo de instrumentos como los seguros, que no son propiamente instrumentos pasivos, sino que también tienen un componente activo, en la medida que no solo se trata de asegurar o sustituir ingresos, sino que también apoyar la reinserción laboral, la vuelta al mercado de trabajo de quien perdió su empleo. Una segunda finalidad o función es generar una red de seguridad social frente a los distintos eventos o riesgos que se presentan a lo largo de la vida, en este caso de la vida activa. Otra función que desempeñan estos sistemas es que operan como estabilizadores automáticos, es decir, cuando hay caídas en la actividad económica, estos mecanismos se activan, generan ingresos y por lo tanto van contra ese efecto, van contra el ciclo, se tratan de estabilizar. Y finalmente, bueno, lo que había mencionado anteriormente, subsanar la incapacidad del mercado para generar una respuesta óptima. Un seguro funciona básicamente como está ilustrado en este esquema. Tenemos en el eje horizontal el tiempo de la cesantía, una persona que está ahí en el punto cero, ¿cierto? Quedó sin empleo, después de un periodo, supongamos que califica para obtener el beneficio no se entrega en el mismo momento en que es despedido, sino que en un tiempo después. Ese tiempo puede ser corto, mediano o largo, dependiendo del diseño. Eso se le llama periodo de carencia, que es el periodo que media entre el momento del despido y el momento en que la persona recibe el beneficio. Entre A y B, ahí tenemos el tiempo en que el trabajador asegurado recibe los beneficios de un seguro de desempleo. Si ustedes ven, hay una curva que va decreciendo, ¿no? Eso también habla que el diseño de estos sistemas tienden a establecer beneficios decrecientes en el tiempo, ¿ya? Pero también está mostrando que en la medida que aumenta la cesantía va disminuyendo el número de cesantes, ¿no? O sea, esa es la idea de estos sistemas, que ayudan a encontrar un empleo y por lo tanto van dejando la cesantía. Una vez que se agotan los beneficios de un seguro, y aquí más bien es un diseño que uno podría asimilar a los países europeos, en general países desarrollados, siempre está la posibilidad de que una vez que se agotan los beneficios y el trabajador sigue desempleado, o sea, estamos hablando de un desempleo de mayor duración, bueno, comienzan a operar como beneficiarios de programas de asistencial. La gran ventaja de un seguro es que tenemos a personas que tienen distintos tipos de riesgo de quedar desempleados. Y el diseño de los seguros es normalmente un fondo de reparto que permite agrupar estos distintos riesgos, estas distintas probabilidades que ocurra el desempleo.
normalmente el desempleo que se cubre es aquel donde hay una probabilidad, es decir, la probabilidad del despido, de ser despedido, como dicen los abogados, sin causa justa, es decir, por una decisión del empleador. Esto ilustra lo que tratan de hacer en general los seguros y otros mecanismos similares, que ante caídas del ingreso, aquí en verde, se trata de disminuir el efecto, que no tenga un efecto catastrófico sobre el bienestar de la persona y obviamente de su familia. Entonces el ingreso más los beneficios del seguro de desempleo, lo que uno espera es que amortigue esa caída y a su vez, en la medida que estén vinculados con políticas activas, lo que se busca es que ello contribuya a una mejor búsqueda de empleo y una mejor reinserción. Ahora bien, un panorama general respecto de los países de la región lo proporciona esta lámina. Aquí simplemente lo que se hace es que se dice, mire, la línea horizontal muestra el PIB promedio de los países industrializados en el momento en que en promedio, ¿no? Que cuando en los países industrializados se crearon estos seguros de desempleo. Sabemos que en Europa y en general en los industrializados, estas son instituciones que están en prácticamente todos los países, son relativamente antiguas. Sin embargo, en nuestra región solo tenemos, si consideramos América Latina y el Caribe, tenemos 8 países que tienen seguros de desempleo. Ahora bien, ¿qué es lo que muestra esta línea horizontal? La línea horizontal muestra el momento, digamos, como una proxy, de un indicador, ¿cierto?, de bienestar o de desarrollo. En realidad es solo el PIB per cápita. Y entonces, comparado con el PIB per cápita de cada uno de los países que están en ese conjunto de países que se muestra ahí, lo que uno ve, por ejemplo, es que los primeros países, Chile, Uruguay, Venezuela, Brasil, Argentina, tienen seguro. Y claro, su PIB per cápita es mayor que el que tenían los países industrializados cuando crearon su seguro. Después tenemos un conjunto de países que están más marcados, en verde, donde aparecen México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú y República Dominicana, que superan también ese PIB promedio, pero que no cuentan con los seguros. O sea, teniendo, si esa fuera una brecha, un estándar de referencia, uno diría, si tomara exclusivamente ese indicador, uno diría, bueno, estarían las condiciones para que ello ocurra. Y después tenemos Ecuador. Ecuador está arriba de ese PIB y Ecuador ya tiene su seguro. Para el resto de los países que están bajo, ahí se cumple en que en la medida que no alcanzan ese umbral, bueno, entonces no existe la institución. Esto se refiere más bien a una discusión que a veces se plantea con mucha frecuencia, es decir, mire, ese fue un lujo de países desarrollados. Sin embargo, cuando uno ve en qué momento lo hicieron, la verdad es que no eran los desarrollados que son hoy, sino que, y entonces la situación, desde ese punto de vista, exclusivamente desde ese punto de vista, no sería un obstáculo. Es cierto que las características de las economías de América Latina y el Caribe son muy distintas, y especialmente por el tema del desarrollo institucional y la existencia de una alta informalidad. En todo caso, me interesaba puntualizar este aspecto. Ahora bien, ¿cuál es el panorama en términos de los seguros? ¿Cuáles son estos seguros? Bueno, aquí tenemos los 8 países porque he incluido el caso de Bahamas y Barbados, que son instituciones más recientes, que se unen a las ya existentes en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Las características son, no están todas las variables, por un asunto de espacio, pero yo diría que lo que predominan son fondos de reparto, excepto en el caso de Chile y Ecuador, donde hay una combinación de fondos con cuenta individual. Existen aportes de trabajador, empleador y el Estado, no siempre ni en todos los casos, ni en la misma magnitud, ni con los mismos criterios. O sea, aquí hay una variedad de diseños de cómo financiar esto, ¿ya?
Obviamente que el financiamiento va a tener relación con los beneficios. Y los beneficios hay dos que uno puede, que ayudan a comparar. Es la tasa de reemplazo, o sea, cuánto representa el beneficio respecto del salario. Perdón, acá aparece un mensaje aquí. Respecto del salario y así como la duración. O sea, el monto del beneficio y cuánto tiempo dura el beneficio en términos de meses es también un elemento importante de diseño. Y finalmente están las condiciones de elegibilidad. O sea, ¿qué tiene que hacer el trabajador para tener derecho al beneficio? Y normalmente eso está vinculado con las contribuciones previas o las primas que se pagan, ¿no es cierto?, para obtener el beneficio que él, frente al evento al cual él se está asegurando, que en este caso es ser despedido, principalmente despedido sin causa justa. Entonces ahí uno puede ver con una sola mirada, ¿no es cierto?, que hay distintas versiones de seguros, lo cual da una amplitud de posibilidades de diseño. Esto es bien interesante, puesto que cuando los países se plantean, ¿cierto?, el desafío de crear, uno puede mirar la experiencia internacional y puede ver la de los países desarrollados, pero también puede ver lo que se ha hecho en América Latina y el Caribe. O sea, hay diferencias importantes en términos de la generosidad de los beneficios y el tipo de requisitos que se exigen. A mí me parece que es interesante tener en cuenta este tipo de características. Ahora, en la lámina siguiente, ahí lo que se muestra es básicamente la tasa de reemplazo, o sea, el monto relativo del beneficio respecto del salario, y en el eje horizontal, ¿cierto?, la duración del beneficio. ¿Ya? Estamos tomando a los países que estaban en la matriz anterior. ¿Y qué es lo que muestra? Lo que muestra es que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿no es cierto?, de Ecuador y Chile, si uno mira el eje vertical, ¿no es cierto?, parten proporcionando una tasa de reemplazo más alta que el resto, relativamente más alta. No está el caso de Brasil, ellos parten con 80%, pero ahí es más complejo incluirlo porque hay una diferenciación por tramos de ingresos. Entonces, bueno. Entonces, de 70%, esa sería como la tasa, entre de 70% sería como la tasa máxima existente en este momento en la región respecto del salario. O sea, si el señor ganaba 100 el primer mes, el seguro le garantiza un 80%. Ahora, ¿qué es lo otro que se ve? Que a medida que aumenta, ¿cierto?, el periodo de cesantía, ¿cierto?, los beneficios tienden a disminuir. Hay casos en que no ocurre, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Venezuela se mantiene en un 60%, del mismo modo que en Barbados. También ocurre en Bahamas, pero ya a un nivel menor, con un 50% parejo y solo por 3 meses. En el caso de Argentina, lo que uno puede ver ahí es que parte un poquito más abajo, pero tiene una duración más larga, ¿cierto? Un trabajador podría recibir beneficios, claro que a una tasa menor al 40% en los últimos meses, entre el mes 9 y el mes 12. El beneficio en ese caso es de un 37,5% del salario que sirve de base. ¿Ya? Esta es una manera ligera o agregada de mostrar, de ilustrar, ¿no?, cuáles son las características de estos sistemas, que son bien importantes porque ahora ya estamos en el contexto de una crisis como la crisis de la COVID. Y entonces, cuando ocurre lo que ocurre a partir de marzo, básicamente, ¿no?, en la región, bueno, en general en el mundo, los países que contaban con estos instrumentos, cae la actividad, se paraliza la actividad, y entonces, ¿qué ocurre? Que se genera automáticamente, se activan los beneficios, ¿cierto? Los que no tenían, y que no siguen no teniendo,
estos instrumentos, bueno, no tenían esa opción. Por lo tanto, ahí hay una ventaja entre tener y no tener. Pero fíjense que la protección que generan, salvo en el caso de Argentina, que es hasta 12 meses, la protección está entre 5 y 6 meses, y además con beneficios que van cayendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están pensados para un tipo de desempleo, que fue lo que vimos al comienzo, que es un desempleo friccional, un desempleo que va con el ciclo, los ciclos son cada vez más cortos. O sea, no es para una crisis como de las proporciones en las que seguimos sufriendo y por la extensión que tenemos. ¿Qué ha ocurrido en la crisis? Entonces, primero se activan automáticamente los beneficios que ya existían, pero también se han activado ante nuevos eventos. Quiero decir, la suspensión de actividades no necesariamente, aunque sí en el caso de Uruguay, ellos ya tenían esa alternativa. Estos sistemas han tenido que activarse. Es decir, las empresas quedan paralizadas, se suspenden las actividades y ¿cómo se remuneran a los trabajadores ahí que no tienen empleo? No es por su causa, ni tampoco por causa del empleador, es simplemente porque hay una pesca. Entonces, en situaciones de suspensión de actividades, estos esquemas han podido operar, no en todos los casos, se ha dado, pero por ejemplo, en el caso de Chile sí lo tenemos, en el caso de Uruguay también, y recuerdo que hay 2 casos más. Entonces, también en el caso de reducción de jornadas laborales, o sea, no hay una suspensión completa de las actividades, sino que el ajuste de las empresas cuando han debido reducir las jornadas laborales, con la idea de mantener un salario un poco mayor, más que proporcional a la reducción de la jornada, ese delta, esa diferencia, también ha podido ser financiada con los seguros. ¿Qué otros cambios han debido realizarse en este ámbito? Bueno, se han modificado las condiciones de elegibilidad. Primero, si antes se pedían 12 contribuciones previas, en la medida que la crisis ha permanecido, se ha ido extendiendo, se avanzó de paralización a confinamiento, es decir, se hizo más crítica. Bueno, se van perdiendo también el derecho a los beneficios, si uno mantiene el diseño original. Entonces, bueno, se ha hecho más laxa las condiciones de elegibilidad. No se han impuesto como condición las mismas que en una crisis normal, ¿no? O en una situación normal, porque uno puede tener crecimiento y también tener desempleo. Entonces se relaja esa restricción, ¿no?, tan férrea al comienzo de contribuciones previas, también el periodo de referencia, o sea, el número de contribuciones en un periodo determinado. También ha bastado en algunos casos con mantenerse en la condición de cesantía, o sea, agota el beneficio, quien ha agotado el beneficio en este año. Normalmente se han implementado reformas en que ha bastado con que se mantenga en esa condición para que siga percibiendo algún monto de beneficio más cercano a los beneficios del final del periodo que los del comienzo, porque obviamente hay también un tema de financiamiento. En algunos casos también ha implicado que la estructura de los beneficios se ha modificado. En condiciones normales, lo que uno observa, como lo veíamos en la lámina anterior, es que los beneficios tienen una trayectoria decreciente mientras dura la cesantía. Que estamos en una pandemia con particularidades especiales, de tal manera que mientras más crítica se hace la pandemia, si no hacemos nada, los beneficios van cayendo, lo cual es un contrasentido. De tal manera que también ese diseño anterior también se ha visto modificado. Bueno, y en la medida que se han seguido extendiendo los efectos de la crisis, obviamente que ha aumentado la participación del Estado y probablemente si las condiciones no cambian radicalmente, esa participación del Estado va a ser cada vez más importante. ¿Ha sido suficiente? No. Estos sistemas están diseñados para enfrentar el riesgo del desempleo friccional, cíclico y no de muy larga duración. Por lo tanto, es un instrumento que sirve para algunas cosas, pero no sirve para todo.
No obstante, que la existencia, sí, al inicio de la crisis de estos sistemas, sí permitió tener mayor grado de libertad para el manejo de política económica y destinar recursos para otros fines y también para otras poblaciones. Porque acá lo que tenemos, el problema es el siguiente. Estos sistemas requieren de contribuciones periódicas, de identificar quién contribuye, que las empresas estén registradas, que se conozca el salario, en fin. O sea, estamos hablando de trabajadores asalariados formales. Son ellos los que básicamente están protegidos. Y aquí lo que vemos, una de las características importantes de nuestros países, de la región, es la alta informalidad. O sea, si estábamos por ahí por el 2017 en un 47,2% de informalidad en promedio, claro, para el 2019, esta ya había avanzado hasta un 51,1%. No aparece ese dato, pero créanme que así es. O sea, mientras tuvimos los efectos positivos del ciclo de los precios de las materias primas en los mercados internacionales hasta el 2015, por ahí, 2016, la informalidad bajó, también bajó la pobreza, se crearon más empleos, en fin. Pero otra vez nuestra típica dependencia, ¿no es cierto? El crecimiento, cuando ese efecto termina, el crecimiento se hace más lento, comienza a aumentar el desempleo, comienza a aumentar la informalidad, y ahora definitivamente con la crisis lo que tenemos es una destrucción masiva de empleos. De tal manera que, por muy bueno que sean los sistemas, estamos en una situación en que en realidad hay que usar más de un instrumento. Entonces, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Precisamente lo que se planteaba en la presentación de este seminario, es que los países han debido echar mano a distintos instrumentos, los que tenían, y a crear otros nuevos. O sea, los que tenían, como el seguro, pero también otros programas, como las pensiones, en fin, como subsidios, que ya tenían su estructura y estaban enfocados a un sector de la población. La extensión de la crisis ha generado que aumenten los beneficios, que se adelanten los beneficios y que aumente la cobertura de la población. Porque no es solo un trabajador formal, son los formales y los informales y ¿quién más? Es todo el mundo el que queda desprotegido frente a la paralización de las actividades y al confinamiento de las personas en sus hogares. La experiencia muestra que en el caso, por ejemplo, de la protección a trabajadores informales en la crisis, en países de América Latina y el Caribe, se han generado 27 nuevos programas de transferencias monetarias dirigidas hacia trabajadores informales. Eso es una innovación, puesto que normalmente el trabajador informal, en la medida en que es un trabajador desconocido, difícil de rastrear, identificar, chequear, seleccionar, verificar, normalmente no está. Más bien, los programas entraban por la condición de pobreza, pero no por la condición de informalidad. Sin embargo, aquí la crisis ha acelerado, a mi juicio, y esa es la parte positiva, digamos, que algo positivo que podemos encontrar, que ha forzado a la institucionalidad de los distintos países, de los distintos programas, para adaptarse a esta nueva realidad de que, y obviamente dejando muy atrás la concepción también antigua, digamos, de que todo programa es realizado, sino que más bien pensando en una protección que requiere una mirada más amplia. 27 programas nuevos en 19 países en América Latina y el Caribe que han podido hacer transferencias monetarias. Estoy hablando solo de transferencias monetarias y solo informales. Hay muchos más programas, pero solo informales durante estos meses. Entonces, ahí esta experiencia pone también en evidencia la necesidad de tener más y mejores instrumentos. La experiencia reciente Hola, perdón, creo que estamos teniendo otra vez inconvenientes con el audio. No sé si el doctor Mario Daniel Velázquez Pinto nos puede escuchar. No estamos escuchando, se fue el audio, se perdió el audio. No lo estamos escuchando, doctor.
Seguimos sin escucharlo, disculpe. Una disculpa, no sabemos qué haya sucedido, pero perdimos el audio. ¿Podría revisar el procedimiento que hizo con el panel de audio como hizo hace rato, por favor? Porque se perdió el audio, no sé qué pasó. No, no le escuchamos, perdón. No le escuchamos. Una disculpa. Disculpe, no, seguimos sin escucharle. No sé por qué se perdió el audio. Disculpe, si no le incomoda, podríamos pasar con otro panelista y al final regresamos con sus conclusiones para mientras solucionar el problema técnico. Una disculpa a usted y a los asistentes. Esto, pues, es un problema propio de las tecnologías. Una disculpa a todas y a todos. Perdón, bueno, al final de las exposiciones daremos unos minutos para regresar con las conclusiones del doctor, que ya eran como la parte final, la última lámina. Y ahora voy a dar la palabra a Gustavo Vargas, que es economista por la Universidad Central de Ecuador. Tiene un MBA con mención en Marketing Internacional por la Universidad de las Américas. También es magíster en Administración de Empresas por la Universidad Europea de Madrid, magíster en Contratación Pública por la Universidad de Castilla, La Mancha de España. Ha ocupado cargos gerenciales y de alta dirección en empresas públicas y privadas, manteniendo una trayectoria importante en el área administrativa, planificación, proyectos, recursos humanos, tecnologías de la información y la comunicación y también en temas de comunicación. Actualmente es director nacional de fondos de terceros y seguro de desempleo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desempeñándose como un profesional de alto nivel que persigue y alcanza resultados en las funciones que se le han designado. Se especializó en Administración y Dirección Pública, Planeación Estratégica en el Tecnológico de Monterrey. Cursó estudios de gobernanza en the George Washington University en Estados Unidos. Se preparó en Recursos Humanos, Liderazgo, Análisis y Diagnóstico Financiero, Gobernanza y Liderazgo Político, Construcción de Imagen y Opinión Pública en el IDE Business School. Además, es experto en sistemas y modelos de gestión de calidad, coaching y reestructuración organizacional. Sin más, le cedo la palabra a Gustavo Vargas, por favor, para su presentación. Y bueno, le doy, bueno, están asignados 20 minutos para la presentación. Muchas gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias por la presentación, Miguel. Gracias a los compañeros panelistas, a todos los que nos acompañan en este seminario. Después de todo lo que ya habló Mario acerca del seguro de desempleo en América Latina y el Caribe, me voy a enfocar en 3 láminas explicativas muy sencillas de cómo manejamos el seguro de desempleo en el Ecuador. Voy a presentarles una PowerPoint para poder iniciar la presentación. No sé si la pueden ver, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí se ve. Perfecto, gracias.
Bueno, el seguro de desempleo en el Ecuador nace el 26 de marzo del 2016 con la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo. ¿Qué es el seguro de desempleo? ¿Cómo está identificado el seguro de desempleo en el Ecuador? Es una prestación económica que protege a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que pierden su empleo bajo relación de dependencia por causas ajenas a su voluntad. Es lo que había hablado Mario anteriormente. Dentro de la prestación del seguro de desempleo no pueden acceder las personas que hayan renunciado voluntariamente o por otro sistema distinto a un despido intempestivo o causas ajenas a su voluntad. Y se rige por los principios de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiariedad. ¿Qué se necesita para aplicar a nuestro seguro de desempleo? Se necesita acreditar al menos 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia, de las cuales al menos 6 deberán ser consecutivas e inmediatamente anteriores a la contingencia, a la solicitud del seguro de desempleo. Debe encontrarse en una situación de desempleo por un periodo no menor a 60 días y realizar la solicitud para el pago a partir del día 61 de encontrarse desempleado y hasta un plazo máximo de 45 días posteriores al plazo establecido en este literal. Esto es como viene funcionando el seguro de desempleo desde el año 2016, pero ya posteriormente en la siguiente diapositiva me quiero enfocar específicamente a cómo benefició y los cambios que se hicieron dentro del seguro de desempleo aquí en el Ecuador. ¿Cómo se financia? Se financia mediante el aporte del 1% del empleador, pero que se calcula sobre la remuneración del trabajador. Aquí algo importante, en el mes de septiembre de este año, mediante una resolución de nuestro Consejo Directivo de la institución, en base a un estudio actuarial, se resolvió que se reduzca la prima al 0,5% a partir del año 2021. Esto con el fin de que la diferencia de la prima, la otra mitad del 0,5, también pase al fondo de pensiones de la institución y de esta manera poderle dar una situación de mucha más rentabilidad al fondo de pensiones y poder contribuir desde el seguro de desempleo con este aporte. ¿Qué beneficios y duración tiene el seguro de desempleo? El seguro de desempleo se entrega hasta un 70% de un salario básico unificado mensual por cada evento. ¿Qué quiere decir esto? No es que una sola vez se puede aplicar al seguro de desempleo. Si existe afiliados que han estado 2, 3 veces en situación de desempleo, pero acreditan todos los requisitos, pueden aplicarlo sin ningún problema, porque el seguro de desempleo es un fondo solidario que precisamente se financia con el 1% del aporte del empleador, pero que se calcula del salario del trabajador. La prestación por el seguro de desempleo dura 5 meses. Es decir, ahora en el Ecuador tenemos $400 de salario básico unificado y puede llegar hasta $280 de la parte fija. Y aquí me quiero detener un momento. El seguro de desempleo tiene dos opciones. Acceder únicamente a la parte fija, que sería durante 5 meses los $280 de un salario básico unificado, o también da la opción de que a través de la cuenta de cesantía del seguro de desempleo pueda también retirar un proporcional de este 70% del fondo de su cesantía durante estos 5 meses. O la otra condición es que también no accedas al seguro de desempleo y puedas retirar el valor total de tu cesantía a inicio de encontrarte desempleado después de los 60 días. O si no, al cabo de los 5 meses, si tú tienes la parte fija más la parte variable de la cesantía también, en el mes sexto se asentará el residuo de la cesantía más los rendimientos adecuados y podrás retirar esa diferencia para poderlo utilizar en las contingencias de desempleo. ¿Qué exclusiones tiene el seguro de desempleo en el Ecuador? Los trabajadores autónomos sin relación de dependencia, los afiliados voluntarios residentes en el Ecuador, pasantes, becarios, internos rotativos, afiliados voluntarios ecuatorianos residentes en el exterior, miembros del clero secular y las trabajadoras no remuneradas del hogar y las personas jubiladas que se afilien al IES. Este es un mapeo de cómo funciona el seguro de desempleo, de los requisitos, financiamiento, beneficios y de las exclusiones que tenemos. Posteriormente, como les había mencionado,
en estos meses de pandemia que hemos vivido por causa del COVID-19 a nivel mundial, en el Ecuador se estableció una ley orgánica de apoyo humanitario. Esta ley orgánica de apoyo humanitario sirvió para mejorar el tiempo de carencia en desempleo de nuestros afiliados y que puedan acceder de una manera mucho más fácil e inmediata una vez que se encontraban desempleados en un tiempo menor a los 60 días. ¿Qué decía la ley de apoyo humanitario? Que durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2020, los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en relación de dependencia que pasaren a situación de desempleo podrán acceder a la prestación del seguro de desempleo cumpliendo los siguientes requisitos. El primero es idéntico al anterior, que lo vimos y que en la actualidad ya se mantiene, porque como pueden ver, la ley de apoyo humanitario iba hasta el mes de julio. En la actualidad ya seguimos con los requisitos que les mencioné en la lámina inicial. Acreditar las 24 aportaciones acumuladas, de las cuales las 6 deberán ser consecutivas a la contingencia. Aquí viene el cambio. Encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor a 10 días. En la anterior, como podían ver, era 60 días. Es decir, bajó la carencia en 50 días para que los afiliados que pasaron a la situación de desempleo puedan aplicarlo de manera inmediata. Como dice en el siguiente literal, realizar la solicitud para el pago a la prestación a partir del día 11º y conservamos también un tiempo posterior de 45 días para que puedan realizar la solicitud. No ser jubilado y que los avisos de salida estén debidamente registrados y validados por nuestra institución. Algo estadístico que es muy importante también verlo aquí es que durante los meses de abril, mayo, junio y julio, nosotros atendimos a 26.987 beneficiarios del seguro de desempleo. Posteriormente les presentaré una lámina estadística en donde podemos ver desde los inicios del seguro de desempleo cuántos beneficiarios hemos venido atendiendo anualmente y podrán ver el impacto que hemos tenido y la verdadera ayuda que se dio con esta ley de apoyo humanitario. Además, en egresos, nos representaron $17.578.000 para la institución. El incremento versus el año 2019 dentro de este mismo periodo de aplicación de la ley de apoyo humanitario, en beneficiarios fue del 35% adicional y en egresos fue del 54% adicional. ¿Sí? Además, es importante mencionar también que en estos mismos periodos, tanto la cesantía como los fondos de reserva de nuestros afiliados también sufrieron incrementos importantes, pero que gracias a la buena rentabilidad de estos fondos se pudieron cubrir sin ningún problema. En la parte estadística del seguro de desempleo, podemos ver, como les mencionaba, que desde su creación en el año 2016, cuando la cesantía tenía el 3% de aporte mensual del salario de nuestros afiliados, bajó a 2 puntos y ese punto se envió al seguro de desempleo. Se atendieron a 27.942 beneficiarios en el año 2016, con unos ingresos de 178 millones y egresos de 25 millones. Les he puesto una columna de cobertura de gasto en donde se puede evidenciar que tuvimos un 14.28%. Y así se mantuvo en realidad para los siguientes años 2017, 18, 19. No así para el año 2020, fruto de la pandemia y de la crisis que vivimos hasta el momento, hemos atendido a 48.498 beneficiarios, que en muchos de los casos puede ser el doble de lo que hemos venido atendiendo anualmente. Los ingresos por el momento están en 173 millones y hemos tenido unos egresos de 44 millones y medio, una cobertura de gasto del 25.66%. Si ustedes pueden ver, los ingresos que tiene el seguro de desempleo son de 1.158 millones, mientras que los ingresos en total desde su creación son de 157 millones, teniendo en realidad el seguro de desempleo en base a los estudios actuariales es muy evitario, tiene una buena rentabilidad, en la actualidad tiene un colchón de 1.000 millones y precisamente por eso es que se tomó la decisión de reducir la prima para que el 0.5% vaya al fondo de pensiones desde el año 2021 en base a los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que los 1.000 millones que tiene en la actualidad el seguro de desempleo no serán topados. Eso servirá para contingencias futuras. Ahora más que nunca,
Esta crisis sanitaria nos ha enseñado que debemos ser previsorios en el futuro y tener alternativas adecuadas, especialmente en la seguridad social, para poder cubrir estos desempleos que se pueden generar de nuestros afiliados. Como bien lo decía Mario, existen varios tipos de desempleos, varias causas, varios riesgos, pero que debemos ser mucho más claros en el futuro para poder brindar un servicio adecuado, eficiente y que puedan solventar esos meses que meses o años que se pueden trasladar de desempleo a nivel del Ecuador en este caso. Un dato también que es muy importante son los beneficiarios por género. Durante el año 2016, 17, 18 y 19, por lo general, los hombres tenían un 62% y las mujeres un 37%, 38%, que era constante en el tiempo. En la actualidad, el 2020, ahora vemos que la relación hombres y mujeres es de 56 y 43%. En realidad, se va cada vez equiparando y eso nos quiere decir también que ha existido mucho desempleo también, tanto de hombres como mujeres en el país. ¿Cómo nosotros, como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hemos analizado el desempleo en el Ecuador? Hemos trabajado mucho con la OIT de la mano. Se ha establecido un proyecto para ser provisorios y tener una protección por la pérdida de empleo que permite en realidad evitar la vulnerabilidad que las personas en la actualidad tienen y de esa manera poder crear un fondo que pueda ir a los sectores informales y también a las personas que no se encuentran en relación de dependencia. Si bien es cierto, este proyecto puede ser ejecutado por otras instituciones del gobierno del Ecuador, que no sea el IES, puede ser el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que en la actualidad y también con la ley humanitaria, mediante una política pública implementada, se han otorgado bonos específicos a las personas, especialmente del sector informal, que no eran afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que puedan tener una reactivación económica y realizar emprendimientos. De esta manera se ha incentivado mucho el tema del empleo en el Ecuador. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero a través de estas políticas públicas, a través de estos bonos diferenciados y mapeados de las personas que más lo necesitan en el ámbito informal, hemos podido ir generando plazas y ir activando de a poco nuestro empleo. Con la OIT hemos trabajado mano a mano, en realidad, en buscar soluciones, en ver políticas, en aliarnos con instituciones para ver las mejores alternativas que nos permitan contrarrestar esta crisis sanitaria y, ¿por qué no?, dejar establecidos los cimientos adecuados para que en el futuro, por cualquier crisis económica, política, social, sanitaria, podamos tener unas herramientas mucho más importantes para atender al desempleo, no solo de Ecuador, sino que sirva también para toda la región y ojalá para el mundo. Eso sería, mi querido Miguel, la intervención desde Ecuador y la explicación que tenemos sobre el seguro de desempleo. Muchas gracias, Gustavo. Muy ilustradora la presentación y bueno, profundizando en las particularidades del seguro de desempleo y sobre todo de qué manera lo han ajustado para responder a la emergencia sanitaria, económica y social que ha representado la pandemia de COVID-19. Me parece que ha aportado elementos valiosos tanto para orientar la toma de decisiones en otros países como para que, bueno, el público en general vea y se familiarice con uno de los modelos que en este caso corresponde, bueno, al de cuentas individuales y un elemento ahí solidario para proveer aseguramiento frente al desempleo. No me extiendo más y ahora pasamos a revisar la experiencia de Argentina, no sin antes agradecer a Gustavo Vargas por su presentación. Ahora pasamos con Eduardo Lepore, que es director nacional de coordinación de los regímenes de la seguridad social de la Secretaría de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. Es doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Argentina, magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales por la Flaxo y especialista en Política, Evaluación y Gerencia Social también por la Flaxo.
En el ámbito internacional es vicepresidente de la Comisión Técnica de Políticas de Empleo y Seguro de Desempleo de la Asociación Internacional de Seguridad Social, la AIS. Asimismo, es profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales, de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, así como del Departamento de Sociología y director del programa de investigación de pobreza, inclusión y política social del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, unidad asociada al CONICET, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Argentina. Bueno, muchas gracias a Eduardo Lepore por su participación y bueno, al igual que los otros expositores previos, tiene 20 minutos para presentarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por la invitación y compartir en este espacio de reflexión sobre esta herramienta tan importante de la seguridad social en el contexto actual de la crisis económica y pandémica que nos toca atravesar. Quiero resaltar, digamos, las muy buenas presentaciones de quienes me precedieron, tanto sea en la exposición de un esquema y un marco general sobre la protección del desempleo para los países de la región, como el caso particular de Ecuador, que es un buen marco de referencia para tener en cuenta y para ser pensado, sea en algunas modificaciones o para ser implementado para aquellos países que no lo tienen. Como bien decían ustedes antes, los seguros por desempleo como mecanismo de protección social en los países de América Latina se encuentran, digamos, entre comillas, subdesarrollados, puesto como dijeron bien, son todavía pocos los países que cuentan con este mecanismo. En ese sentido, se dijo en la primera presentación, Argentina fue un país pionero en establecer este seguro. Esto, de todas maneras, es relativamente reciente para nuestro país, puesto que estamos hablando de una modificación que se introduce con una ley de empleo a principios de la década de los 90. Es decir, perdón, Eduardo, una disculpa por interrumpir, pero no tenemos video. No sé si puedas activar tu cámara, por favor. Una disculpa. Ya. ¿Ahí está? Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces les comentaba que efectivamente desde las décadas de los años 90, Argentina cuenta con un mecanismo de seguro por desempleo, mecanismo, digamos, de seguro por desempleo tradicional, con las características que fue mencionado antes, de carácter, por supuesto, de tipo contributivo, y en donde el acceso al seguro de desempleo está reservado para aquellos trabajadores de la economía formal, ¿no?, que se encuentran en lo que la norma establece como la situación legal de desempleo, figura bajo la cual básicamente se refiere a las situaciones de despido. Es decir, seguro por desempleo de tipo contributivo es un mecanismo entonces de protección para aquellos trabajadores formales que quedan básicamente en situación de desempleo producto de un despido o la finalización de un contrato de trabajo. Supone, claro, las cotizaciones, en el caso de Argentina, al Fondo Nacional de Empleo. Esas cotizaciones son cotizaciones que realizan los empleadores y eso, bueno, establece un beneficio que es una prestación monetaria. En el caso de Argentina, esa prestación monetaria tiene topes máximos, pero también cuenta con el acceso a otras prestaciones de la Seguridad Social, con lo cual no solamente se protege la pérdida de ingresos producto de la situación de desempleo, sino que también se permite, durante la percepción de este beneficio, el acceso a las prestaciones médicas y al sistema de asignaciones familiares o de protección
digamos, familiar. Entonces, el seguro tiene estas ventajas en cuanto que permite también que las personas continúen vinculadas a otros instrumentos de la seguridad social, como el ejemplo de estos dos casos, y por supuesto que también ese periodo se contabiliza para acreditar los años de servicio para acceder a una prestación del régimen jubilatorio o a una pensión. Es decir, que desde ese punto de vista está integrado con el resto de los sistemas. Actualmente, en el contexto de la pandemia, se hicieron algunos tipos de modificaciones para adecuarlo a las realidades que implicaba fundamentalmente el aislamiento preventivo obligatorio, que en el caso de Argentina, supone y ha supuesto una restricción en la realización de actividades económicas y en la circulación de las personas. Entonces, 3 medidas principales fueron tomadas al respecto: la extensión de los plazos, es decir, el seguro de desempleo tiene una duración, digamos, máxima de 12 meses, con la excepción de los trabajadores mayores de 45 años, en donde los plazos normalmente son duplicados. Pero en el contexto de las restricciones a la movilidad y a la circulación de personas, los plazos de percepción del beneficio fueron prolongados. También se incrementaron los montos y se produjo una innovación importante, producto de esta circunstancia, que es digitalizar las solicitudes de modo tal de que las personas puedan tramitar el seguro sin tener que hacer un trámite de tipo presencial en las oficinas de la Agencia de Seguridad Social. Entonces, esto es, si quieren, una innovación tecnológica, pero que es importante en cuanto que facilite el acceso de las personas a las prestaciones. Básicamente, estos son los rasgos principales, pero debemos también decir que estas características son respecto del seguro de desempleo, que rige fundamentalmente para el sector privado, aunque en Argentina se cuentan con 2 regímenes especiales de seguro por desempleo para 2 actividades particulares. Una es la actividad de la construcción y otra es las actividades o para el trabajo rural. En el caso del trabajo rural, el mecanismo de protección de desempleo es muy similar al que rige para el sector privado en el régimen general, y en el cual tiene algunas diferencias es en el caso de la actividad de la construcción, donde se cuenta con un fondo de cese laboral o de cesantía, ¿no? Donde las personas, cuando culminan la realización de una tarea que es de carácter temporal, pueden retirar los fondos que se acumulan en una cuenta que es administrada por un organismo paritario, conformado entonces tanto por el sindicato del sector como por las representaciones patronales. Esta es una característica distinta y que le da, si quieren, un mecanismo alternativo para el caso de la actividad de la construcción. También, vinculado a los trabajadores rurales, existen otro tipo de protecciones, en este caso financiadas por el Fondo Nacional de Empleo, que es en los periodos en los cuales no se producen cosechas en el trabajo rural, hay una prestación monetaria que acompaña ese proceso en ese periodo en el cual no hay actividad, y entonces es complementario con el seguro tradicional. Esto es en el caso de la actividad, por ejemplo, rural. En todas estas variantes, tal vez lo importante a remarcar es que el seguro cubre entonces a los trabajadores del sector formal o los trabajadores registrados, ¿no?
Eso, por supuesto, que es una cobertura parcial de la población desempleada en contextos en los cuales, como la mayor parte de los países de nuestra región, el empleo informal es elevado. Entonces, no están cubiertos por este mecanismo los trabajadores desocupados, no registrados o de la economía informal. Sin embargo, también se mencionó la crisis vinculada a la pandemia llevó a que el gobierno argentino establezca medidas excepcionales de protección ante la pérdida de ingresos de los trabajadores informales, entre ellos, los trabajadores desocupados, y entonces se instituyó con alcance nacional un ingreso familiar de emergencia, que básicamente es una prestación monetaria, en este caso de carácter no contributiva y excepcional de la seguridad social, ¿no?, que busca proteger ante la pérdida o grave disminución de los ingresos. Actualmente este ingreso fue pagado en 3 oportunidades, ¿sí? Y ha sido una experiencia muy novedosa en cuanto a que permitió alcanzar a un conjunto de población que no estaba cubierta por los mecanismos de seguridad de tipo contributivos, que contabilizan en el total del país 9 millones de beneficiarios. Es decir, es una población realmente importante, muy extensa, la que se ha vinculado, la cual se ha alcanzado a través de este ingreso familiar de emergencia. La mayor parte de ellos, como les decía, son trabajadores desempleados o de la economía informal, pero también trabajadores independientes de baja facturación y trabajadores de casas particulares o del servicio doméstico. Claro que este ingreso familiar de emergencia es una medida excepcional. De todas maneras, en el contexto de la salida de la pandemia y de la reactivación de las actividades productivas y de servicios, nos deja algún tipo de enseñanza importante en materia de capacidades organizacionales y también de lecciones y aprendizajes para pensar cómo se puede extender el mecanismo tradicional de cobertura contributivo frente al desempleo, que son los seguros, para extenderlo entonces a aquellos sectores informales o de trabajadores no registrados que no cuentan con una cobertura prevista por los esquemas contributivos, lógicamente, de protección por el desempleo. Entonces, me parece que esto todavía es una cuestión que se encuentra en debate y en plena reflexión, pero que sin duda tenemos elementos muy concretos a partir de los cuales se pueden idear y pensar cuáles son las mejores alternativas para encontrar vías de extensión de la protección frente al desempleo para el caso de los colectivos de trabajadores de la economía informal o en general trabajadores que se encuentran en situación de no registro y que por ello no son elegibles en los esquemas tradicionales de seguro contributivo. Dicho eso, tal vez como algunos desafíos que creo que en materia de protección del desempleo tiene Argentina, pero creo que esto es extensible al conjunto de los países de la región, yo quisiera tal vez puntualizar 4 principales. El primero también lo acabo de decir, fue dicho antes, es por el seguro de desempleo, es una herramienta que sin duda tiene que ser fortalecida dentro de los sistemas de protección social de nuestros países. Es un mecanismo y son esquemas, si quieren, de más reciente implementación. En algunos casos, directamente muchos de estos países, como dijeron antes, no cuentan con estos sistemas, pero esta jerarquización y esta potenciación debe necesariamente considerar qué se hace con la economía informal. Es decir, cómo logramos que el seguro por desempleo, se extienda
o se consideren mecanismos no contributivos de protección de los trabajadores informales. Quiere decir que en nuestros contextos, pensar en sistemas de seguro por desempleo limitados al segmento formal de la economía, bueno, es un avance importante, pero no deja de ser todavía una cuestión muy parcial, dado la extensión que aún tiene la economía informal. Ese es un primer desafío, y es un desafío de cobertura. Junto con ello, también tenemos otros desafíos. Un desafío importante es cómo se articulan los seguros de desempleo con los servicios de empleo, ¿sí? De qué manera podemos articular o potenciar bajo esquemas que vayan transitando de políticas pasivas a políticas activas del mercado de trabajo. Y tal vez allí hay una clave para abordar los desafíos de la economía informal. Esto tiene que ver con políticas de vinculación, de intermediación laboral, de formación, de capacitación, de entrenamiento, de facilitación, de colocación, donde el desarrollo de una red de servicios de empleos territorialmente dispersa, que vincule las necesidades territoriales, productivas, con con el tipo de oferta de trabajo, y que de alguna manera gestione las inserciones laborales o las facilite para evitar, la conformación de núcleos duros de desocupación. Eso también es un desafío de política de empleo, es un desafío de tipo organizacional, y también es un desafío de gestión sumamente importante, pero necesario. Creo de vuelta que, por más que aumentemos la cobertura del desempleo, tenemos que trabajar fuertemente en el desarrollo de los servicios de empleo, ¿no? Para facilitar las transiciones hacia la ocupación. Es decir, para que tengan este carácter activo las políticas. Más específicamente, y en esa misma línea, aparece también dos cuestiones ligadas a las transiciones. Una que probablemente se acreciente en los tiempos venideros, producto de las reestructuraciones económicas, del desplazamiento de puestos de trabajo por el avance tecnológico, bueno, y es la problemática de la inserción laboral de las personas que se encuentran a mitad de carrera o con más de 50 años, es decir, donde el desempleo puede estar ligado a la obsolescencia de capacidades laborales, a transformaciones o a reconversiones productivas, pero que al mismo tiempo, si bien esta es una edad, si quieren, como más avanzada desde el punto de vista de la inserción del trabajo, todavía está bastante lejos de las edades mínimas para acceso a los sistemas de pensiones. Entonces, tal vez ahí tenemos que pensar cómo se fortalecen sistemas alternativos que permitan cubrir la caída o la disminución de ingresos o de oportunidades de trabajo que se van a dar en mayor medida para este tipo de población de más de 50 años. Esto es algo, me parece, que tiene que ser considerado, ¿no? Hasta ahora, los mayores esfuerzos han sido puestos en la inserción, digamos, de los jóvenes y la problemática de la inserción juvenil, que por supuesto sigue siendo un tema importante, pero digo, junto a ello, creo que la temática de esta transición entre el mercado de trabajo y los sistemas de pensiones va a ser cada vez más importante. Bien. Otra cuestión, que es una modificación que puede ser importante, es la siguiente, es cómo los mecanismos de protección frente al desempleo se pueden adecuar ante, ya no la contingencia de, como se dijo antes, del desempleo friccional, sino a situaciones extremas como pueden ser una pandemia u otros hechos
que pueden generar condiciones de crisis disruptivas que impliquen la pérdida de trabajo, ya no debido a, digamos, al normal funcionamiento de los ingresos y salidas o los movimientos de la demanda de trabajo, sino a circunstancias excepcionales que colocan en una situación de crisis ocupacional. Entonces, creo que, bueno, las lecciones aprendidas en la pandemia deberían poder ser traducidas en términos de dejar montados dispositivos que permitan procesar este tipo de crisis. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, yo les decía que la situación legal de desempleo está limitada a la situación básicamente de despido. Sin embargo, en términos comparados, vemos que una legislación que inspiró la creación del seguro de desempleo en Argentina, como es la legislación española, incluye dentro de la situación legal de desempleo, por ejemplo, a la suspensión por fuerza mayor, ¿no? Es decir, en ese caso, la suspensión implica o una reducción de la jornada de trabajo o directamente la suspensión completa, pero no implica la extinción del vínculo laboral. Entonces, en una situación de crisis es importante preservar los vínculos laborales, las relaciones laborales. Tal vez la empresa no esté en condiciones de pagar los salarios porque tal vez no haya actividad, pero aún así conservar el vínculo de trabajo, conservar las relaciones laborales es sumamente importante. Entonces, esta figura, por ejemplo, incluyendo las suspensiones dentro de la situación legal de desempleo, permitiría habilitar, digamos, el acceso a las prestaciones por desempleo para personas que por un tiempo limitado van a encontrarse suspendidas. Sería entonces el fondo del seguro por desempleo quien pagaría parte de esos salarios que se caen, pero de esa manera entonces se mantiene un vínculo laboral que, superada esa situación excepcional o esa crisis más de tipo disruptiva, puede generar una situación más favorable desde el punto de vista de la situación ocupacional. Entonces me parece que ese sería un aspecto interesante como para ya dejar preparados nuestros sistemas de desempleo ante la ocurrencia de hechos no previstos, eventos de amplia escala, disruptivos, y que, bueno, son parte de los nuevos riesgos y de las contingencias del mundo actual, ¿no es cierto? En síntesis, estos son, por ahí, mi presentación era a los efectos de contribuir a un debate y una reflexión sobre las potencialidades y las posibilidades y los desafíos de los seguros de desempleo en la región, a partir claramente, digamos, de la experiencia argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Apuntas muy bien distintos elementos, en particular nos familiarizas con el funcionamiento del seguro de desempleo en Argentina y que, bueno, que constituye otro de los grandes modelos que vemos en este caso, que es más orientado como hacia el reparto y no tanto en cuentas individuales, y coincido en que son importantes los desafíos que apuntas sobre cómo adaptar a los mecanismos de aseguramiento frente al desempleo, tanto a problemas de larga data como puede ser la informalidad laboral, que es una constante en nuestra región, como para ajustarla a eventos como los que estamos enfrentando desde inicios de este año. Para poder cerrar como la ronda de exposiciones, regresaremos con Mario Daniel Velázquez Pinto para que nos presente sus conclusiones. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación, muy ilustradora, y ahora pasamos con Mario Daniel para que nos comente. Estaba justo por presentar sus conclusiones cuando tuvimos las dificultades técnicas. Entonces, bueno, no sé si ande por ahí. Ahí. Ya está. Nada más si nos apoya bajando el sonido a sus bocinas, por favor.
Ya están cero. Ah, a ver. Mm, A ver, ¿Ahora? creo que ya. No sé si está en pantalla la presentación. No, no está en la pantalla. Ahí ya le enviamos la invitación. Perfecto. Ok. Bueno, muy interesante sin duda las dos presentaciones sobre los casos de Ecuador y Argentina. Y yo solo quería ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Sí nos escuchan bien? Claro. Se escucha un poco de eco. Se escucha un poco de eco, pero creo que sí se entiende bien. Perfecto. Entonces, justamente yo quería terminar con esta última diapositiva, donde se plantean tres desafíos para avanzar hacia una protección comprensiva ante el desempleo. Y lo digo como protección comprensiva en el sentido de que no solo aquella que está tradicionalmente orientada hacia los trabajadores asalariados privados formales, y también considerando la experiencia que hemos tenido durante este año y las consecuencias de la estrategia sanitaria, de la actividad económica y de los hogares. Creo que hay mucho en común con lo que planteaba Eduardo recientemente. El primer punto que me interesa plantear es que yo creo que los seguros de desempleo sí han contribuido a enfrentar una catástrofe como la que hemos tenido en esta oportunidad, aunque claramente no están diseñados para una crisis de esta proporción. En todo caso, el primer desafío que surge. Disculpe, perdón, disculpe por interrumpirlo. ¿Podría apagar completamente las bocinas de su computadora? Entiendo que están apagadas. Es que como que se escucha un eco. ¿Sí? Y no, a veces no se escucha. Ahí creo que ya bajó un poco. Ahora sí me parece, ¿no? Sí, gracias. Ok. Entonces, en el primer punto, yo creo que el primer desafío es seguir en el empeño del desarrollo de estos sistemas en los países de la región. Que es posible. Y este es el caso de Paraguay, en el cual se ha desarrollado un proyecto de seguro. Naturalmente no va a operar en el corto plazo, pero se uniría a los países que ya lo tienen. Y en la actualidad también se está discutiendo en Perú el diseño de un sistema de esta característica. En segundo lugar, la experiencia actual durante esta crisis nos muestra que es necesario disponer de esquemas de protección contributivos y no contributivos. Estos últimos son los que permiten ampliar el alcance de la protección hacia una población tradicionalmente no considerada. Y aquí estamos hablando de los trabajadores por cuenta propia y en general de los trabajadores informales. Finalmente, creo que el principal desafío aquí es cómo se logra una integración entre políticas pasivas con políticas activas de mercado de trabajo. Es decir,
no solo, claro, en una crisis como la actual, el componente pasivo es el que ha predominado, puesto que se trata de una población en confinamiento y empresas paralizadas. Sin embargo, en un contexto de recuperación y de crecimiento que ojalá llegue pronto, es importante que este tipo de sistemas que están precisamente para proteger a quienes han perdido su empleo, contengan estos elementos o estas rutas de salida desde la protección hacia la incorporación productiva en los mercados de trabajo. Me parece que esos tres elementos constituyen una síntesis de lo que nos ha mostrado la experiencia con sus bondades y también con sus debilidades. Me parece que creo que en este marco, en este nuevo marco, para esta nueva normalidad que viene, va a requerir de una gran decisión de las autoridades, decisión política y un gran esfuerzo de rediseño institucional. Con eso quería terminar. Muchas gracias. Muchas gracias Mario Daniel por la presentación, bueno, por las conclusiones que en efecto, como señalaba al iniciar la presentación de estas últimas ideas, van en línea con lo que recientemente comentaba Eduardo Lepore sobre algunos de los desafíos de los seguros de desempleo en la región de América Latina y el Caribe. Bueno, dado que nos extendimos un poco más, haremos una breve ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, trataré de ser sintético, de presentar algunas preguntas que el público nos ha formulado y para darles un espacio breve para la participación para una réplica de cada uno de los expositores. Bueno, por ejemplo, para el caso de Ecuador, tenemos para Gustavo que nos comente un poco, nos preguntan desde el público si podría abundar en las condiciones económicas que permitieron la implementación del seguro de desempleo en Argentina. Quizá también nos preguntan en general si pueden abundar los expositores en cómo se han ampliado o modificado, creo que ya han tratado esto, pero a lo mejor darle un poquito más de tratamiento al tema de cómo se han ampliado los seguros o se han adaptado para enfrentar la contingencia sanitaria y económica. Y bueno, ¿cuál es? Esa es una pregunta mía. ¿Cuáles consideran que son las oportunidades, los retos, los desafíos y los elementos a considerar ante una posible institucionalización de seguros de desempleo en los países donde no existen? ¿Cuáles serían sus recomendaciones generales a partir de la experiencia que tienen, tanto en sus propios países, en el caso de Eduardo y de Gustavo, y bueno, a partir del conocimiento que ha desarrollado Mario Daniel a lo largo de su experiencia? Entonces, esas serían las preguntas. No sé si quiera iniciar a alguien en particular. Miguel, no sé si puedo iniciar con las preguntas. Gracias. Bueno, como bien lo decías, el caso de Eduardo que mencionaba de Argentina, el desempleo va más enfocado también a ver cómo se puede abrir el seguro de desempleo en el sector informal. En el caso de Ecuador, como yo les mencionaba, viene atado a las personas que se encuentran en relación de dependencia. Y por eso mencionaba que en conjunto con la OIT, nosotros hemos trabajado en un proyecto que ya se envió a la oficina matriz de la OIT en Suiza para que sea estudiado y posterior avalado y aprobado de ser el caso, para poder, a través de una institución que no sea necesariamente el IES,
entregar un bono específico para los trabajadores informales o que no aporten directamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con esto nosotros lograríamos, en realidad, abrir el abanico y poder dar una cobertura diferenciada a las personas que no están con esta cobertura al momento. Con respecto al COVID, como les mencionaba también, en el Ecuador se estableció la ley de apoyo humanitario durante los meses de abril, mayo, junio y julio, en donde en realidad nosotros atendimos a un número de beneficiarios que versus los de otros años era la cifra total anual. Entonces sí ha existido ese compromiso, sí existió desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esa preocupación para poder brindar el beneficio y la prestación económica a todos los beneficiarios que lo necesitaban en ese momento tan grave de desempleo. Y las oportunidades, como te lo mencionaba, nosotros como institución estamos trabajando día a día en promover políticas diferentes, emitir directrices, lineamientos. Mira, el seguro de desempleo es una herramienta 100% virtual, 100% automatizada, que permite en realidad a nuestros beneficiarios, a nuestros afiliados, realizarlo en línea sin tener que acudir en estos momentos tan preocupantes que debemos quedarnos en casa para evitar el tema del COVID-19, y lo pueden realizar en línea alrededor de 5 minutos. Nosotros estamos buscando también las herramientas adecuadas para, a través de convenios con la propia OIT, con otras organizaciones, poder fomentar proyectos diferenciados en donde podamos acercarnos mucho más a las personas que no tienen cobertura y que más lo necesitan. Eso sería, mi querido Miguel. Ok, muchas gracias, Gustavo. Perdón, aprovecho para lanzar otra pregunta que me acaba de llegar del público, es para todos. Y preguntan, ¿es necesario o recomendable adecuar otros elementos de la legislación laboral, por ejemplo, las indemnizaciones de despido al introducir un seguro de desempleo? Ese es como para todos. Ahí, no sé, Gustavo, ¿quieras aportar algo más o cedemos la palabra a otro panelista? Mira, en el caso de Ecuador, se da únicamente mediante el despido intempestivo, ¿no? Y al existir un despido intempestivo aquí en el Ecuador, se debe reconocer al empleado que fue despedido absolutamente todos los beneficios de ley. Y a pesar de esto, también si es que no consigue el trabajo durante 60 días, él puede retirar, como les mencionaba, no solo su cesantía de manera inmediata, que puede ser un rubro superior al desempleo, o puede también acceder a la parte fija únicamente del seguro de desempleo, más la parte variable también de la cesantía. Y así en el mes sexto, si es que no consigue el seguro si es que no consigue trabajo, puede retirar el diferenciado de su cesantía más la rentabilidad que ha generado. Eso sería, mi querido Miguel. Ok, muchas gracias, Gustavo. Eduardo, quizá, o Mario Daniel, ¿quieren comentar algo? ¿Alguna respuesta a las preguntas que nos han formulado desde el público? Okay. Listo. Sí, a mí me parecen muy estimulantes las preguntas. Voy a partir por la última. Las indemnizaciones y los seguros no son sustitutos perfectos, aunque hay sin duda un ámbito un ámbito común. ¿Ya? La indemnización se organiza a partir, o sea, se genera a partir del rompimiento unilateral de un contrato, y de ahí nace entonces la justificación de indemnizar. Y el seguro lo que hace es que una vez que el trabajador es despedido, entonces cómo se le protege con beneficios monetarios, pero también con apoyo para la reinserción laboral. No obstante, hay un costo. ¿Ya? Hay un costo, el costo de la empresa para efectos de pagar la indemnización, y también hay un costo del empleador normalmente para financiar parcialmente o dependiendo del modelo el seguro. Entonces, a mí me parece que no es lo uno o lo otro, pero sin embargo, me parece también que hay que revisar, ¿cierto?, en qué medida el sistema de indemnizaciones puede ser también modificado. O sea, la existencia de las cuentas individuales o los fondos de cesantía permiten adoptar un tratamiento distinto al tradicional de una indemnización
que en el fondo es un pasivo contingente, que no está asociado a un fondo, es simplemente una obligación que aparece en una empresa y que probablemente, y en muchos casos se da que en el momento de pagar es el peor momento para pagar. Y eso genera un conjunto de comportamientos no deseados. Pero me parece que son instituciones distintas, que hay un ámbito en que se combinan, y creo que ahí es donde está, yo diría, el arte de cómo combinar dos instrumentos sin entrar en la opción de que es o lo uno o lo otro, ¿no? Creo que se puede conciliar. Y me parece que ese es un desafío específico, ¿ya? De ponernos a pensar de cuáles son las mejores opciones. De hecho, en el caso del seguro, el seguro de cesantía en el caso de Chile, hay un fondo de reparto, pero también hay una cuenta individual. Y los aportes de los empleadores que hacen a la cuenta individual, que forma parte del seguro, son imputables al pago de las indemnizaciones. De modo que ahí hay un modelo que concilia ambas instituciones. De manera, desde el punto de vista de los costos, no se suman completamente, sino que hay una proporción, que es la proporción común, ¿no? Que está financiando ambas, que es la que permite que no genere también un costo no salarial que pudiera ir más allá de las posibilidades de las empresas. Aquí lo que importa es cuáles son los beneficios nuevos que se generan con una propuesta en la cual se puedan integrar ambos instrumentos. Y respecto de sobre el primer planteamiento, a mí me parece que la crisis ha mostrado interesantes experiencias. En el caso y quisiera citar, por ejemplo, en el caso del programa, está en guaraní, que nunca he podido aprender, es muy difícil, pero es algo así como Pitibó, un programa de transferencia nuevo, que se genera precisamente para los trabajadores informales. Tuvo 2 rondas, y el Pitibó 2.0, digamos, ya incorpora un diseño distinto. ¿Cuál es ese diseño distinto? Que se toman los registros de los trabajadores informales que jamás habían estado en algún programa previo, y a partir de ellos, ¿no es cierto?, en conjunto con 4 instituciones, Ministerio de Hacienda, Instituto de Previsión Social, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía, ¿cierto?, trabajan un rediseño de ese programa incorporando componentes de seguridad social. Y no solo componentes de seguridad social, sino que también rutas que permitan a estos beneficiarios, que originalmente eran simplemente pasivos, es decir, trabajador que no tiene ingreso, entonces yo le doy ingreso. Aquí ya se está, y esto en el contexto del marco de un programa de reactivación de la economía. Naturalmente que todos los esfuerzos y todo lo que pensemos para el corto y el mediano plazo van a estar condicionados al éxito que se tenga en el control de la pandemia. Si vamos a tener una reactivación, va a ser una reactivación a media marcha. Si vamos a tener crecimiento, primero tenemos que tener la reactivación. O sea, pero en una mirada de corto plazo, ¿no es cierto? Activar una política pasiva, que es una transferencia monetaria clásica, ¿cierto? Me parece que es el primer desafío. Y el segundo es cómo se coordinan, ¿cierto? Cómo se integran las políticas. Hay una experiencia que es el Fondo de Contingencia ante el Desempleo, que se genera en Chile después de los efectos de la crisis asiática, o sea, a comienzos del 2000. Allí se crea un fondo que se activa y se desactiva en función de la crisis, más bien del cambio en las tasas de desocupación. Si la tasa de desocupación crece respecto de la tendencia en tantos puntos porcentuales, entonces ahí hay activación de fondos. ¿Para qué? Para programas de empleos directos, para programas de empleos indirectos, para apoyar, en fin, subsidios a la contratación. A mí me parece que ahí hay una experiencia que también valdría la pena tener en cuenta para pensar en un sistema de protección ante el desempleo, pero comprensivo. Es decir, todos estos segmentos, uno para los informales, otro para los formales, uno política activa, otro política pasiva, me parece que ahí también hay una exigencia y un desafío de cómo tener una mirada más integradora. Los desafíos que vienen, bien lo planteaba Eduardo, no son solo de crisis, sino que también hay cambio tecnológico, hay una población que envejece, en fin.
Y el desempleo, ¿no es cierto?, va a adoptar distintas modalidades y va a tener distintas fórmulas. Por lo tanto, los instrumentos y el arte de combinar e integrar los instrumentos va a ser clave para enfrentar los desafíos que vienen. Eso. Muchas Muchas gracias. gracias. Ay, perdón. Muchas gracias, Mario Daniel. Muy ilustradoras las respuestas que nos ofreces. Finalmente, pasaría la palabra a Eduardo por si hay alguna reacción a los cuestionamientos por parte del público, algún aporte adicional que quisieras presentar a la mesa. Perdón, no te escuchamos. Tienes apagado el micrófono. No, ya. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, comparto lo que dijeron antes, así que me parece que estamos en un ámbito donde hay muchas coincidencias y eso es interesante. Tal vez lo que primero quisiera remarcar es esto, las coincidencias. Y en segundo lugar, la necesidad de jerarquizar la temática en la agenda pública. Porque como decíamos antes y como refleja nuestros diseños, esta herramienta ha sido una herramienta más rezagada, más olvidada, y entonces requiere otro tipo de jerarquización en las agendas de gobierno y en la agenda pública como tal. Eso me parece sumamente importante. Técnicamente, comparto lo que dijeron. Respecto a los seguros por desempleo, me parece que hay 3 modificaciones al esquema tradicional que pueden ser muy útiles. Bueno, ¿cuáles? La que acaban de plantear, que por ejemplo las cotizaciones no estén dadas de manera fija, sino que puedan generar ajustes automáticos en la cotización de acuerdo a ciertas circunstancias de gravedad, de modo tal de que para contingencias de amplia escala, pero reducidas a lo mejor temporalmente, puede haber un ajuste automático de la tasa de cotización o relativamente automático que haga posible disponer de los fondos necesarios para las mayores erogaciones que pueden darse frente a una circunstancia imprevista, que ya no tiene que ver con la friccionalidad de un mercado de trabajo. Eso me parece que es sumamente interesante esa experiencia que no conocía del Fondo de Contingencia de Empleo de Chile. La otra es, también se mencionó, creo que fue bien explicado que el seguro por desempleo y la indemnización son 2 institutos distintos, uno más un instituto de la ley digamos, laboral, el otro es más de seguridad social. No obstante, me parece que debemos pensar el seguro inserto dentro de una estrategia de formalización económica y pensarlo como una herramienta que facilite la formalización económica y que no la inhiba, por el contrario. Entonces, alternativas como los de fondo de cesantías que no reemplazan la indemnización, es decir, se mantienen los derechos de los trabajadores, pero se le facilita al empleador cubrir con esas obligaciones en los momentos más complicados. Como se lo dijo perfectamente, es muy interesante. En Argentina eso existe para el caso de la construcción, porque se supone que son de por sí tareas, proyectos por obra y por lo tanto de carácter más temporal. Pensar este tipo de herramientas para algunas actividades que tienen alta rotación o mayor inestabilidad, o por ejemplo para las microempresas, creo que puede ser no solamente algo muy útil, sino que aparte puede ser una clave para favorecer la formalización de las relaciones laborales, evitando desincentivos a su registración, por lo que fue dicho antes. Esa es una segunda cuestión que me parece piola. Y la última es lo que dije antes, es la cuestión de incluir dentro de la figura por desempleo la suspensión por fuerza mayor, que por supuesto tiene que ser dispuesto por la autoridad pública, pero
nos permitiría tener dentro del esquema del sistema de protección por desempleo una forma de contención de ingresos para circunstancias excepcionales sin llegar a la ruptura del vínculo laboral, ¿no? Porque la preservación de los vínculos laborales en economías con alta informalidad, bueno, es muy importante no solamente ver de qué manera transitamos de la informalidad a la formalidad, pero sino también, y esto no es menor, cómo prevenimos la informalización de las relaciones laborales y cómo defendemos y protegemos a ese segmento formal de la economía, evitando la extinción de los vínculos, que no solamente es importante desde el punto de vista laboral, sino que también es muy importante desde el punto de vista del entramado social más amplio. Con esto. Muchas gracias, Eduardo, por tus respuestas. Creo que han sido de mucha utilidad para el público y para todos nosotros en general. No me queda más que agradecer en primer lugar a nuestros panelistas, a Mario Daniel Velázquez Pinto, a Gustavo Vargas y a Eduardo Lepore, que nos han hablado tanto desde la perspectiva regional sobre las características del seguro de desempleo como las experiencias particulares de Argentina y Ecuador. Creo que han hecho aportes valiosos que nos dan una idea sobre el funcionamiento del seguro de desempleo y sobre estos modelos y diferentes fortalezas y debilidades, así como retos a futuro que resolver. Considero que es uno de los temas más importantes con mayor actualidad de nuestros sistemas de seguridad social y que estarán en la agenda de discusión tanto gubernamental, pública, como de nosotros, los organismos internacionales, y seguiremos discutiendo en el futuro estos temas. Pues muchas gracias a los tres panelistas, muchas gracias a nuestra audiencia. Les recuerdo que estas sesiones se graban y estarán disponibles en el canal de YouTube de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Una vez dicho esto, concluyo esta 14ª sesión del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas. Reciban un saludo a todas y a todos los que estuvieron acompañándonos en esta emisión. Hasta luego y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.